Hola. Hoy en Retrologando voy a hacer algo, pues bueno, que no es de lo habitual, tampoco que sea insólito, pero bueno, no voy a hablar ni de cómic específicamente, ni de teatro, ni de cine, ni de televisión, ni de narrativa de género, sino que voy a hacer una reflexión que me apetece compartir con la gente que tenéis pues bueno, pues el detalle de acompañarnos, la amabilidad de acompañarnos. Y es una reflexión en torno a la libertad de expresión. He dudado de hacer este vídeo, lo he pensado muchas veces y siempre he dicho, bueno, no, venga. Pero ya me parece que las cosas llegan a un extremo que hay que fijar marcos, hay que determinar ciertas cosas y puntualizar y matizar otras muchas. Ahora viene a cuento esto de que Miguel Bosé ha hecho unas declaraciones hace un par de días en relación a que antes había mayor libertad de expresión y no que ahora, claro. Y eso no ha gustado a todo el mundo, incluso a alguna persona mucho más joven que de la época en la que habla Miguel Bosé, se han dedicado a criticarlo. Yo a veces coincido con Miguel Bosé, a veces tampoco lo sigo, tampoco sé las cosas que dice, pero a mí es un personaje que me cae bien, no me cae mal. Y en este caso estoy muy de acuerdo con él. Quizá no se haya expresado de la mejor manera, pero la idea yo la entiendo y la comparto. Después de muerto Franco y ya establecido un poco la transición democrática y todo lo que ha sido la transición, hasta todo el gobierno del PSOE inicial, o sea, con Felipe González presidente y todo esto, es el momento que España ha conocido mayor libertad de expresión. Eso lo digo y lo defiendo delante de quien quiera. Y lo argumento y lo demuestro. Después siguió habiendo hasta principios del siglo. A principios del siglo XXI ha habido un resquebrajamiento de ciertas cosas y de forma paulatina, con el paso del tiempo, se han ido extremando cierta hipersensibilización en relación a ciertos temas que, lógicamente, antes eran tratados pues de una forma denigrante y patética, que sin razón de ser, y ahora pretenden ser justamente todo lo contrario. De manera que algo que antes era normal, ahora está mal visto. No, es que eso no lo puedes decir. Es que eso no lo puedes escribir. Mire usted, vaya usted a tomar por donde amarga el pepino. Yo, es una cosa que es que me llevan los demonios, me enerva, porque es muy injusto y es muy falso. Es decir, es lo mismo que sucede con, por ejemplo, que sucedió con la pornografía y el erotismo. Con el franquismo estaba prohibido. Muere Franco, empieza la transición y salen miles de películas sobre todo de carácter erótico, picante, gracioso, comedias de tal, incluso gente de prestigio haciéndolas porque era lo que se hacía, lo que se llamó el destape. Y de forma paralela también la pornografía. ¡Boom! En sitios, en lugares, en países en donde de pronto hay una prohibición, una censura, hay una represión sobre el tema sexual, en el momento en que pasa esa situación de gobierno autoritario, de lo que sea, viene el efecto contrario. Viene la superabundancia, el exceso de aquello que estaba prohibido. Claro, es la reacción a lo anterior. Lógico y normal, y después va pues tomando una calidad de normalidad, una situación aceptada, se va asimilando y la cosa se va regulando y se va normalizando. Bien. Aquí pasa que, como siempre, en España en particular, nos pasamos de castaño oscuro. O sea, vamos de lo blanco a lo negro sin pasar por los grises. Eso que dice Bosé tiene mucha razón. Antes, él es una persona, un homosexual, o sea que él ha podido sufrir más represión que mucha otra gente que lógicamente no lo eran, que eran heterosexuales, que era lo aceptado, que era uno de los dos géneros que ahora acepta, bueno, los dos, pero heterosexuales, que acepta el ínclito señor Trump, transposición de Hitler al siglo XXI, como no me canso de decir. O sea que él sabe muy bien lo que habla. Y a mí que venga una niña, que en la época que está refiriendo Miguel Bosé ni siquiera había nacido, a ponerle los puntos sobre la I a Miguel Bosé, una niña cuyo mérito es salir por las redes sociales y en estas cosas de YouTube y tal, es que me parece una vergüenza que se le dé pábulo a eso. Vamos a ver. En esa época y me estoy refiriendo a partir de 1980 hasta el 2000, incluso un poco más adelante, hasta el 2010 o una cosa así, había una realidad cultural muy importante, de todos los signos, de todos los sentidos, y que había cosas que se insultaban, que no sé qué. Pues siempre la ha habido.
Y tampoco pasaba nada. A mí, por ejemplo, esto ahora que dicen, no, es que hay que llamar LGTBI, gay, no sé qué. Yo tengo muchos amigos homosexuales, muchos. Y con alguna excepción, ninguno quiere que le llamen ni gay, ni homosexual, es mariquita. Incluso hay quien dice, yo soy maricón. Pero es que para mí, yo cuando he dicho, yo jamás he utilizado la palabra maricón como un insulto. Nunca. Si no, era como se denominaba entonces a un homosexual. Igual que a las lesbianas se le decía tortillera. Esto sí me parece más denigrante. Porque entiendo que es una cosa con ganas de... Pues lesbiana me parece bien. Pero mariquita, si es que yo es que soy mariquita. ¿Por qué tiene que decir, no? ¿Tiene que decir homosexual o tiene que decir gay? Que diga lo que quiera. Está hablando de sí mismo. Joder, que se tiene que meter nadie. Bueno, pues en eso es como en todo. Las razas, las creencias, todo. Tal igual que el nacionalcatolicismo de Franco, que todavía colea mucho, por cierto, o está reverdeciendo, a supuestamente lo contrario. Entonces ya hay un momento en que ya se pierde el sentido de hacia dónde quiere ir uno. Ahora mismo hay una censura, no oficial, pero oficiosa, desde los medios de comunicación y desde las redes sociales, que es horrorosa. Es mucho peor que la censura oficial de Franco y que cualquier otra. Pinochet, por ejemplo, en el teatro no ejercía censura. ¿Por qué? Porque no le importaba a nadie, no tenía ninguna influencia real o social en el Chile de aquella época. Pero es que resulta que la libertad de expresión sirve también para que los que están en contra de la libertad de expresión, es decir, la extrema derecha, lo utilice para expresar lo que... No, yo es que digo lo que quiero porque tengo libertad de expresión, cuando ellos lo que quieren es prohibirlo. Claro, la extrema derecha, o Trump, o Vasco, gentuza de este tipo, ¿qué hacen? Pues utilizan las normas del juego cuando a ellos les conviene, pero las vulneran casi siempre, y su pretensión es anularlas, cancelarlas. Y con esto está provocando un poco lo mismo. Vamos a ver. Hoy, yo ya lo he comentado otras veces, pero he visto, hoy se ven cosas en televisión, como por ejemplo, un señor que es modisto, no sé qué es, un tal Eduardo Navarrete, requebrando a un steward, a un chico de los que está allí en un programa de televisión, pues atendiendo a los invitados para que estén cómodos, para llevarle agua y cosas de estas. Incluso tocarle. Y el chico visiblemente incómodo. Eso se lo hace un heterosexual a una camarera y la que se forma. Pero si lo hace este señor, es gracioso, es divertido. Porque si no le ríen las gracias, eres un homófobo. Pues mire usted, homófobos no lo somos los que pensamos con lógica. O sea, a mí me parece mal que acosen, que insinúen, que obliguen a aceptar pues besitos, un piquito. No, el piquito se lo da a quien te lo quiera dar. Yo no te lo quiero dar. ¿Por qué me tengo que ver forzado? Eso otro Eduardo Casanova. Es que hay que ser homosexual. Esa es tu idea. No la impongas a los demás. Eso lo dice Eduardo Casanova. Hay que ser homosexual, o sea, como si fuera un dogma de fe. Pues no, porque es una tendencia natural. Y el que lo siente y el que tiene esa tendencia, pues lógicamente quiere tener otros parecidos para correspondencia, para estar recíprocamente pues teniendo relaciones. Igualmente que los que somos heterosexuales, pues nos gusta también lo mismo con el otro sexo. Y así siempre. Pero yo, como heterosexual, no obligo a que los demás lo sean. Es más, ni lo deseo ni me importa. Es más, a mí había un viejo chiste, muy viejo, que decían que sobre la homosexualidad, a mí me parece muy bien que haya homosexuales así, ¿por qué? Porque así nos cambian más mujeres para cada hombre. Es igual de estúpido y más machista que la pera. Pero, bueno, quiero decir, esta defensa, podríamos decir, este exceso de tolerancia a determinados rasgos, que en este caso he dicho la homosexualidad, puede ser cualquier otra cosa, no se aplica a todo. Es decir, al heterosexual no le pasa. O sea, este señor le dice a un chico, oye, ven que no sé qué, y le toca el culo. Qué gracioso, qué simpático. Eso lo hago yo a una chica, una azafata de un programa de televisión, y soy un acosador, soy un machista, soy un falógrata, yo qué sé, todas las cosas que se quiera. Con lo cual, hay gente que se reprime y se aguanta para hacer y decir, o no decir, ciertas cosas, no sea que le vayan a caer todos los palos del sombrajo, claro, y todas las bofetadas del mundo. Señores, vean ustedes, voy a poner dos ejemplos muy claros, para que vean en esa libertad de esos años que muchos no han conocido y que ahora se permiten opinar. Opinar se puede hacer siempre, es perfectamente lícito.
Yo puedo opinar de lo que yo quiera, yo puedo opinar de los egipcios, de los egipcios, de los faraones, quiero decir. Yo puedo opinar de la Edad Media, pero probablemente tendré menos conocimiento de causa que el que lo ha vivido, suponiendo que alguien de aquella época pudiera vivir hoy. Pero para eso están los testimonios escritos. Pero la situación de la España, del franquismo, del posfranquismo, de la transición y del inicio de la democracia, hay muchas personas que la hemos vivido. Y podemos opinar, creo yo, que con más conocimiento de causa que quien no estaba allí. O era muy pequeño. Yo cuando murió Franco tenía 10 años, pero la transición sí la he vivido a tope, además en la edad que hay que cogerla, en apogeo, en plena juventud, hasta, o sea, desde los 17 años, hasta, fíjate, hasta que ya se acabó, claro. Bien, voy a poner dos ejemplos, como digo, de medios donde la libertad de expresión, voy a poner dos, podía poner cientos, demuestran lo que había en aquella época y hoy sería imposible de hacer. No voy a meterme en televisión, por ejemplo, en televisión hubo un programa que además era un programa muy bueno, con interpretaciones musicales, en directo, actuaciones musicales, con entrevistas, lo hacía Ángel Casas, y al final hacía un striptease. O sea, una señora se desnudaba ya con música, un striptease tipo artístico, no una cosa fea y grosera. A mí eso personalmente no me decía nada, pero había quien le gustaba. Hoy duraría un programa. No, pero ya no digo de desnudo, de estas cosas, ni de una tendencia de otra. En general, vamos a pensar en el cine. ¿Berlanga podía haber hecho las películas que hizo en democracia? Películas como Moro y Cristianos, las cosas que se dicen allí. Digo Moro y Cristianos por decir una, que sé que se dicen muchas cosas, hoy consideradas barbaridades. Entonces, alguna también, pero siempre sabiendo que no es un tono de humillar, sino que es un tono gracioso. Todo a la cárcel. Otro ejemplo, sin ir más lejos, del propio Berlanga. García Sánchez, películas como qué sé yo, como La Corte de Farón, todas de García Sánchez, yo creo que prácticamente todas, no se hubiera podido hacer ninguna. El vuelo de la paloma, de García Sánchez, donde sale Juanjo Otegi, que es un policía que está allí vigilando porque como tienen que grabar con unos negros tal, y le llaman para cualquier cosa y él siempre contesta, ¿qué coño pasa con los negros? Todo el rato dice eso, ¿qué coño pasa con los negros? Ya le explican lo que es, entonces ya se puede hacer lo que se quiera. Es que son cosas, y hacen gracia en su contexto. Pero es que películas de prueba. José Luis Cuerda, hay muchas cosas que no se hubieran podido hacer hoy, que serían políticamente muy incorrectas y muy estas cosas. Esto en cine, podría decir más ejemplos. Almodóvar, muchas de las películas de Almodóvar, claro, hay esa sobreprotección, esa tolerancia mayor al tema por el tema de la homosexualidad y tal igual, pero con todo y con eso, hay conceptos en las películas de Almodóvar, por ejemplo, pienso en Matador, pienso en ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, que hoy no serían muy bien acogidos. Bien, pero es que vamos a otro ámbito, a otro medio. El cómic. Revistas como El Jueves, como se entendía entonces, no podía existir. O sea, la obra de Iba no existiría. Máquina Baja, Historia de la Puta Mil, etcétera. Esto hoy es impensable, es inimaginable para hoy. Lo del Dios, el Dios de José Luis Martín, es muy blanco, pero también es muy irónico, muy sarcástico. Martínez el facha, de Kim. Es que, y digo El Jueves, pero no digamos El Víbora, donde la droga, el sexo, el rock and roll era el desideratum de aquel llamado underground, todo esto. Estas cosas estarían perseguidísimas. Pero vamos, perseguidas no solo desde el público, qué mal, sino que es que ella llega a confrontarlo y llevarlo al tema de lo judicial, que es absurdo. O sea, usted tiene libertad de expresión para lo que usted quiera, pero yo no la tengo para expresarlo. Es decir, yo quiero hacer una revista diciendo que a mí me gusta ir con tías, beber y drogarme, y me llevan a juicio. No, es que usted está infringiendo. Mire usted, no, es que es ofensivo. ¿Ofensivo para quién? ¿Me lo quiere usted explicar? Que Máquina Baja dijera, me cago en todo, que saliera en una iglesia fingiendo que sabe latín, diciendo qui te durus fuma purus, qui no te fuma papé, y no sé qué estas cosas que ponían que eran tan graciosas. La irreverencia de Iba, es que a Iba os hubiera tenido que exiliar, lo hubieran quemado en la plaza pública al amanecer, porque es que era un lenguaje muy concreto y muy bestia, también hay que decirlo, pero muy gracioso. Pero es que esto mismo pasa en todo. En teatro ahora mismo estamos sufriendo una crisis como yo creo que no ha habido nunca en la historia, en parte
por lo que las instituciones, que a fin de cuentas son los que mantienen el tema económico, obligan, y por otro por la autocensura también. Porque hay muchos autores que yo no me autocensuro, yo lo digo yo. Yo, además, mis obras para lo que interesan, si no me las termino de escribir, que es mi necesidad de expresar, si la puedo compartir con la gente, perfecto. Que no, pues mala suerte. Pero no por eso voy a dejar de escribirlas. Y no las voy a escribir de otra manera como las pienso. A mí una vez, en un estreno, que al final se hizo, me quisieron modificar un párrafo porque era políticamente correcto. Y le dije que la obra no se hacía. Me llamó el director, no, es que este párrafo, digo, no, este párrafo sigue. Este párrafo se mantiene. Me llamó el productor, digo, bueno, pues entonces no hagáis la obra. Si lo preferís, no hagáis la obra. Ese párrafo para mí es esencial. Porque deja marcar una serie de cosas. Se incluyó el párrafo y nadie protestó ni se rasgaron las vestiduras. ¡Oh, este párrafo tal y cual! Pero ya lo intentaron. Yo hice hace muchos años, en el 99, porque veía asomar la oreja al lobo, una obra que no conocen nadie, la conocen mis amigos, la conocen pues 60 o 70 personas a las que yo les mandé en su momento la obra, que se llama OPC. Eran una sigla, OPC, Obra Políticamente Correcta. Eran dos personajes, de estilo Martes y 13, para entendernos, unos típicos más jóvenes, un faemino cansado, una cosa así, que querían hacer un espectáculo, pero querían que fuera subvencionado. Entonces, para que fuera subvencionado no se podían meter con determinadas cosas, con determinados colectivos, con determinada ideología, con determinada actitud, tal y cual. Entonces empezaban a eliminar posibilidades, iban eliminando, y al final, los últimos 40 minutos, 30 minutos, era la obra políticamente correcta, que la estaban representando. Donde hablaban sin parar, hablaban bla, 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 palabras inteligibles, frases bien construidas, que no decían nada. Empezaban por saludarse y no decían absolutamente nada. Conseguía hacer un discurso que no significara nada, vacío de contenido. Entonces, una vez hecho esto, dentro de la obra se suponía que terminaba la obra políticamente correcta y estaban los dos en proceso saludando y se iban diciendo, mira, el crítico de veces aplaudiendo, mira, y el del país de pie, hostia, la subvención la hemos conseguido seguro y tal. Y era el final de la obra. Esa no digo que sea una obra maravillosa, pero bueno, para mí tenía su gracia y creí que la debía escribir. Pues fíjate hoy. Entonces, las instituciones no les interesa un teatro de compromiso, un teatro que haga reflexionar, un teatro que emocione, que haga compartir el espacio, el tiempo y el espíritu a la gente. Entonces, salvo elementos dramáticos que se disfrazan, hombre, lo que voy a decir no se puede generalizar, hay cosas buenas y hay cosas malas. Pero, por ejemplo, el veneradísimo Federico García Lorca, del que mucha gente tanto valora y endiosa y no conoce nada. Yo, por ejemplo, cuando digo que García Lorca era de derecha, la gente se queda asombrada. Pero es que no conocía a Lorca. El padre de Lorca era un latifundista de Granada. Era uno de los dos más grandes poseedores de todas las tierras y de las empresas de allí. Pero es que encima al otro se lo quitó de encima. Y el padre de García Lorca era un hombre de muchísimo dinero. Y cuando Lorca estrenaba o publicaba, y estrenaba y fracasaba, y publicaba menos, el papá le daba más dinero. Y si había que mandarlo a otro sitio, papá pagaba. Y Lorca estaba acostumbrado a eso, al bon vivant, a vivir fabulosamente. Lo que pasa es que era un individuo con una sensibilidad extraordinaria, con una capacidad de seducir absolutamente asombrosa, y un hombre con la cabeza muy bien regida en ese sentido. Pero Lorca era un hombre de derecha. Pero vamos, que no es que lo diga yo, es que es así. Y se puede demostrar, se puede verificar. Y además con ciertas actuaciones, por ejemplo, con la actuación que tuvo contra Miguel Hernández, etcétera, cosas de esas. Bueno, pues hoy Lorca, y por ejemplo hay excepciones, voy a decir una excepción, Federico en carne viva, donde José Moreno Arena plantea a una situación, Federico García Lorca, Margarita Sirgu, y reivindica el teatro, no las tragedias tradicionales, no el teatro convencional, sino el teatro otro, el teatro que él denomina del teatro del inframundo, las comedias prohibidas. Las comedias prohibidas, así que pasen 5 años, el público, comedias sin título, etcétera, etcétera. Y que eso es lo que él quería hacer. Eso es lo que plantea José Moreno. A mí me parece una obra muy válida y por eso lo digo como excepción. Pero hay otras. Y toman a Federico García Lorca como la figura emblemática, mítica que todo el mundo conoce. Y sobre esa figura construyen elementos en beneficio de determinados propósitos que en apariencia son muy profundos. Y a poco que arañe un poquito y quites de la superficie ves que son vacíos. Es como aquella OPC que escribí yo. Son
utilizar como pretexto figuras, elementos, personajes, situaciones, para dar una apariencia de profundidad. Pero se queda en eso, se queda en apariencia. Son simplificaciones, simpleza excesiva, que lo que interesa es que haya un teatro aséptico, un teatro que no genere público. Ahora cogen los teatros públicos de Madrid, Santiago Ramos, el gran Santiago Ramos, lo he contado ya más de una vez, el grandísimo actor, que ahora está enfermo, pero bueno, antes de estar enfermo, me dijo: Adelardo, yo dejo de hacer teatro. ¿Por qué? Porque en los teatros resulta que el jueves, la programación abierta, que le llaman, programación múltiple, donde el jueves hay una obra, se hacen 2 funciones, el viernes otra, el sábado y domingo otra, y como máximo un mes. Con lo cual, tú te estás ensayando 2, 3 meses, lo que requiera el montaje, para hacer 4 funciones, o 8. Si vas 2 veces al jueves, o sea, durante un mes, los jueves de un mes, y 2 funciones al día, que ya es 2 funciones al día, ya tiene delito, muchas veces es una. O haces 4 funciones, o haces 8 funciones. Y para eso te lo preparas durante 2 meses. Porque claro, la gira tienen que ser actores y actrices que salgan por televisión, muy populares, porque si no, o sea, y claro que hay montajes y hay sitios que reciben bien obras que salen de bolo, pero son los menos, es una minoría muy amplia. Incluso en ciudades como Málaga, antes había un festival aquí que se traía lo que normalmente no vendría en programación regular, y ven en espectáculos maravillosos, estupendos, lo dirigía entonces Miguel Romero Esteo. Ahora mismo lo que hay es una política comercial de, en toda la temporada en el Teatro Municipal no se hace prácticamente nada de teatro, salvo, alguna cosa viene, pero salvo el Festival de Teatro, que durante un mes y medio se traen todas las obras que tenían que venir en programación, con esos actores famosos, con Javier Gutiérrez, con José Coronado, que son muy buenos, pero como no vienen por ser tan buenos, vienen por ser populares por la televisión. Actores y actrices, que lógicamente la televisión ayuda, pero no siempre trabajan en televisión todos, y hay muchos que se empeñan, que quieren seguir haciendo teatro. Hay unas cosas, Gabino, Diego está haciendo maravilla en el teatro hace ya bastante años, Pedro Casablanca está haciendo una cosa de Quevedo muy interesante. Y esto pues, si no son gente que sale de la televisión y que son muy conocidos, no van a los teatros. O sea, ¿por qué? Porque no se les permite. Y los textos, lo mismo, prefieren volver a montar por enésima vez. Hay Carmela, por ejemplo, por decir una, que a mí me encanta, hay Carmela y toda la obra de Sánchez Sinisterra, pero por decir una muy socorrida, 2 actores, un actor y una actriz, una obra tal. Prefieren montar eso a una, aunque sea del propio Sánchez Sinisterra, que esté provocando. Es que es una cosa, por ejemplo, él ha hecho un Prometeo hace poco, yo creo que eso no lo va a ver nunca. Nunca lo va a haber montado, que es un hombre aburrido, hastiado de todo, que se encadena en una torre de alta tensión y se mete con los medios de comunicación, tal igual. Esto es imposible. ¿Por qué? Porque políticamente es muy incorrecto. Hay una obra que estrenó, que iba a salir el libro ha habido censura y no se ha publicado. Se llama El lugar donde van a rezar las putas. Pues ya, con este título, que además a lo mejor después la obra es una maravilla, pero no lo estamos perdiendo por ese título. Esto es lo que está pasando. Después, por ejemplo, David Mamet ha hecho un libro, el último que ha publicado, de artículos, que ya está perdiendo la cabeza, parece, donde él, en la contraportada pone que peligra la libertad de expresión. Hombre, qué bien. Me lo compré rápidamente, empecé a leerlo. La libertad de expresión de los que apoyan a Trump. En ese momento que escribe el libro, Trump no volvía a ser el presidente de Estados Unidos, sino acababa de intentar las arengas para la toma del golpe de Estado del Capitolio. Entonces a David Mamet le parecía que en ese momento no se podía decir sobre Trump y sobre lo que era la verdad. Según él, claro. Según él y Trump. Los demás piensan de otra manera. Pero bueno. Eso es tal, pero esta libertad de expresión, eso como lo otro. Es decir, si a mí me apetece decir, hombre, no insultar ni vejar a nadie, o sea, yo estoy en contra de cualquier tipo de forma de pensar y de hacerlo, cualquier tipo de ninguneo, de rebajar, de insultar, o sea, a mí, como yo en mi interior no entiendo el tema de la raza, aparte de la apariencia física, hombre, lógicamente algunas connotaciones culturales que tiene cada uno, pero es que a mí me gusta mucho conocer gente de otras razas, porque me enriquecen a mí. A mí que un tipo, sea negro, sea árabe, sea indio, sea chino, a mí no me parece
no tengo ningún tipo de prejuicio por el hecho de ser de una raza ni o de otra. Es que no, es que para mí es un igual, es que lo demás me parece aberrante. O sea, yo creo que me parezco más a según qué árabe o según qué voy a decir yo, que un africano, me siento más identificado con muchas cosas de ellos que con un sueco o con un inglés. Es que es así. Entonces, claro, es que los suecos y los arios, pues mire usted, si usted piensa eso, váyase a vivir en una isla, porque está muy equivocado. Pero lo mismo podemos decir de la religión. A mí me da igual que sea católico, sea musulmán, sea budista o sea la madre que lo parió. A mí me da igual. Yo no creo en ninguna de estas cosas. Me gustaría creer, la verdad. Me gustaría muchísimo poder creer, pero no lo hago, no soy capaz. Ya me estoy contando cosas aquí de mí mismo que, pero bueno. Pero a mí me parece muy respetable lo que quiera pensar cada cual, siempre y cuando no me intenten imponer sus creencias o sus pensamientos. Si me dice, no, es que tú tienes que aceptar que Cristo es Redentor, entonces ya rompemos la baraja y entonces ya puedo salir por los cerros de Úbeda, o sea, ya puedo soltar los cañonazos, pero bien. O Alá, o Buda, o quien fuera. A mí, mientras no me intenten, yo respeto todo, igual que las tendencias sexuales. A mí que yo he tenido y tendré infinidad de amigos homosexuales. Y con algunos con mucha amistad. Una amistad realmente fraternal, o sea, que supera lo que es la amistad meramente, ¿no? Yo no me he metido nunca con nadie, hombre, si me intentaran, no lo intento. Sí, algunos sin saber mi condición, por ejemplo, no voy a decir el nombre, pero una persona muy conocida y que la quiero mucho, y se acuerda, al principio de conocernos, es un hombre. Intentó, pues, tirarme los tejos. No sé qué estaría pensando el hombre, porque la verdad yo soy una vacuna contra la lujuria, vamos. Entonces no estaba tan mal, pero era más o menos, pero menos decrépito, ¿no? Y le tuve que decir, no, gracias, pero te lo agradezco, de verdad, pero no comparto este pensamiento. Entonces, pues, ni esta forma de sentir, ni siento ningún atractivo por ti, más allá del atractivo intelectual y la amistad, el afecto que nos podamos profesar. Ah, sí, lo comprendió, ningún problema. Eso me ha pasado 2 veces. Pero, amigos homosexuales tengo, pero muchísimos. Y hablamos de todo. Y intercambiamos información y sentimientos. A mí no me da ningún reparo dar un abrazo, un beso a un amigo mío, sea homosexual, sea heterosexual, sea hombre, sea mujer, sea lesbiana, sea transexual o lo que sea. Porque es que a mí me parece una demostración de cariño y de respeto y de aprecio, claro. Y de amor también, ¿por qué no? No de amor que vaya a conllevar temas sexuales, pero sí de amor sentimental. Entonces, pero insisto, siempre y cuando todo no me lo intenten imponer a mí. O sea, a mí que me diga un tío, hay que ser homosexual, yo digo, me cago en tu padre. Porque es que es así. Igual que hay que ser de derechas, pues lo mismo. Usted, me cago en... ¿Por qué? Porque usted está tratando de imponerme algo que yo ni deseo ni comparto con usted. Entonces, aquí la gente tiene que no solo ya llevar cada uno su ritmo, sino imponerlo a los demás. No todo el mundo, ojo. Alguna gente. Entonces tienen que hacer, ¿cómo lo diría? Como demostración permanente de su estado. Es que estoy pensando, lógicamente, en personas en particular que actúan así. Ya antes dije algunos, Eduardo Navarrete, ese Eduardo Casanova también. Otra, que a veces la he visto mear fuera al tiesto, fuera de momento y oportunidad de reivindicar un tema de lesbianismo, cuando un tema perfectamente, a mí me parece muy sano reivindicarlo, que la haya y que hagan lo que quieran. Pero según qué contexto, decirlo, pues me parece que no viene a cuento, pero mi opinión, tan respetable como la de cualquiera, que ella lo quiere hacer, a mí me parece que se equivoca. En ese medio en concreto, no en general, hablo de eso puntual. Entonces, esas actitudes lo que llevan es a esa radicalización de lo permisivo. Es decir, yo exijo tolerancia yo pertenezco a una minoría, por ejemplo, de los calvos o de los que no llevan bigote, por ejemplo. Yo pertenezco a esta minoría y exijo reconocimiento y tolerancia, pero yo no la aplico a los demás. Hay un melenudo, no, usted se tiene que rapar la cabeza. Va un señor que va con barba, pero ¿dónde vas con esa barba? Quítate esos pelos de la cara. No sé si me estoy explicando lo que quiero tratar de compartir contigo. Es decir, a mí me parece todo bien, hasta el punto en que se tiene que ser obligatorio
pues apreciar o aceptar cosas que no lo son para otros. Yo siempre he dicho otra cosa, supongo que lo habré leído en algún sitio, no creo que me lo haya inventado yo, que yo soy un incondicional de la libertad en todos los sentidos y que mi libertad termina donde empieza la del otro y a la inversa. Yo entiendo que todo el mundo tiene que tener la mayor libertad posible siempre y cuando no invada o trate de invadir la mía. Primero, digo trátelo de invadir porque no se lo voy a permitir, porque me voy a enfrentar y voy a plantar toda la cara y voy a pelear todo lo que pueda por mantenerla y por ampliarla si puede ser. No a costa de otros, pero lo que no voy a admitir jamás es que otro amplíe la suya a costa mía. Bueno, y esto es un poco lo que he pretendido venir a decir. A lo mejor todo lo que he dicho es de perogrullo, pero en definitiva yo creo que hay que reivindicar el derecho a la libertad de expresión bien entendida. A mí, por ejemplo, en un contexto de fiesta y tal, he dicho la frase, se está divirtiendo como un enano. Ojo, no diga esto, hombre. Un enano. ¿Un enano qué pasa? ¿Que es un insulto? ¿Un señor que sea bajito? Mira, por allí viene, ¿quién es? Vienen 4. Mira, ahí viene Juan. ¿Quién es Juan? El negro. Hombre, el negro no. Entonces, ¿qué digo? Porque afroamericano no es, porque es de Almería. Entonces, ¿qué digo? El señor que es un poco más oscurito. Yo no sé qué. Oye, le voy a presentar a Periquito una tía que le ha hablado de él y puede ser. Digo, hombre, pero si este es mariquita. Hombre, no. Digo que es homosexual. No, si lo que te quiero decir es que si lo que pretende es emparejar a este señor con una señora, no lo va a conseguir porque este señor tiene otra tendencia. A él le caerá muy bien la mujer, se llevará, podrán ser amigos eternos toda la vida y maravilloso, pero no la relación que tú le estás proponiendo, porque no le interesa, porque él prefiere pues otro hombre. Es que no, y aparte que tiene pareja. Estas cosas son a las que yo me refiero. Hay que hablar sin temor, hay que expresarse de la forma más precisa posible y no siempre eso coincide con la corrección política. Y cuando uno piense, tengo que decir una expresión y me están forzando a decir otra, utiliza la que te reprimen. Es un grito, da un manotazo a la mesa y decir, no admito la imposición de que me obliguen a autocensurarme. Yo digo lo que me da la gana. Y lo digo alto y claro, y lo haré toda mi vida. Y al que no le guste, que no me escuche. A mí me llevan a dar muchas conferencias, menos de las que querrían, porque a casi todas digo que no. Pero hay cosas que no las puedes, a veces no puedes decir que no. Y lo hago con gusto, ¿eh? A mí lo que me molesta es los desplazamientos. Pero me llevan a la conferencia y por lo general yo no recuerdo haber dado ninguna conferencia que esté vacío, que haya muy poca gente. Siempre está lleno. Por suerte. Igual que aquí, pues nos acompañáis un montón de gente, que podíamos ser más, lógicamente, pues hay millones de personas en el mundo, pero somos bastantes personas y vamos creciendo, cosa que a mí me alegra y me conforta y me reconforta para hablar de un tema como la cultura, que es muy sometido a esos criterios de a ver qué dice, a ver lo que dice. Lo que pasa es que también hay formas de esquivarlas, ¿no? Pero a la corrección política me refiero. Pero muy agradecido que estamos, pero lo que me vengo a referir, que estamos Enrique y yo, quiero decir, si yo voy a dar una conferencia y no les gusta lo que voy a decir, pues que no vayan, o que cuando se levanten y se vayan. Que yo digo algo y no le interesa lo que estoy, pues que corte o se vaya a ver otra cosa o lo que sea. Yo creo que, desde luego, no lo hago, esto no es que lo creas, que me consta, no lo hago con ninguna mala intención, nada. Intento ser siempre honesto y honrado, primero conmigo mismo y después contigo. Siempre lo que digo, lo digo de verdad, siempre. Casi siempre intento ser positivo y buscar los elementos más favorable a lo que vamos a hablar, porque para hablar mal de las cosas siempre hay tiempo. Pero hay veces que entiendo que hay una tendencia al engaño. Entonces, utilizar una cosa para engañar me pongo revelado, entonces sí que tengo que hablar mal de ciertas cosas. Porque entiendo que hay una intención detrás. Y sobre todo materiales que son malísimos. Vamos a dejarnos de... Pero, en general, y habrá que me digan, no, es que este cómic no está bien, o esta serie es muy mala. Bueno, pues a mí no me lo ha parecido. Yo no digo nada impuesto, sino que yo digo lo que me parece, pero de verdad. Y lo intento expresar. Yo no suelo, hombre, decir palabrotas no me parece muy bien aquí. Algunas digo de vez en cuando. Algunas se me escapan y otras con más intención. Pero no me gusta mucho ir diciendo palabrotas, que en mi vida habitual sí que digo bastante. Pero porque no me parece. Hay personas que
no por autocensura ni por cosas estas, pero hay personas que son mayores y que ciertas palabras pues le suenan mal y le hace pues con un poco de chirrío, de chirriar, y como tengo alternativas expresivas para hacerlo, pues puedo decir lo mismo de otra manera, en algunos casos. Otra cosa es que quiera, y otra cosa es que a veces pues lo haga porque me sale así. En fin, yo abogo siempre por la libertad absoluta y por la libertad de expresión, efectivamente. Yo creo que Miguel Bosé lo que ha dicho es muy importante y tiene toda la razón, sin paliativo de ninguna clase. Seamos menos papistas que el Papa. Dejemos ya esa manía de quitarnos los guantes después de mear, que está muy bien para lo que estaba cuando era, y vamos a ser un poquito más generosos, un poco más empáticos con los que tenemos a nuestro alrededor. Y esto es lo que he venido un poco a comentar hoy. Esto daría para hablar, o sea, estos programas que hacen, no una entrevista de 24 horas, yo puedo estar hablando 3 días sin parar, parando para beber agua y para ir al cuarto baño, 3 días sin parar de esto, y me seguiría quedando material. Esto es un tema que daría para... Pero bueno, yo creo que esta síntesis, yo creo que me habéis entendido, y en cualquier caso, si surgiera por la intención, el interés o la necesidad, pues abundaríamos en ello otra vez. En cualquier caso, hoy he querido compartir esta reflexión contigo y bueno, pues ya ha terminado. Si te parece bien, pues te agradeceríamos que le dieras al me gusta, que en los comentarios estos pues que pongáis cosas. No por el WhatsApp, que es que mucha gente ve los vídeos y me manda WhatsApps. Mira, qué bien esto, lo otro. Ponerlo en los comentarios, hombre, también. Que genere, pues por un lado, si más o menos estamos de acuerdo, pues bueno, pues un apoyo. ¿Que hay controversias? Pues se discute, se debate, y tan fresco y tan contento, porque eso enriquece al colectivo y a mí mismo. Si yo me equivoco, perfectamente lo reconozco, no tengo ningún problema en hacerlo. En fin, gracias por estar ahí y ya nos vemos en los vídeos habituales. Un saludo.